enseñados. Amén. Así que pues mi pastor ya oró y creemos que el Señor pues hablará en esta noche. En este día vamos a estar viendo, ¿verdad? El tema lo tiene allí, la compasión por los descarriados. Qué tremendo es, ¿verdad? Ver la misericordia y la compasión del Señor. Dios eterno, el Padre, ha tenido compasión desde el inicio, de tal manera que aun cuando Adán y Eva pecaron, sin embargo, ellos no se los castigó como debía. ¿Por qué? Porque a pesar de todo aquello, fueron vestidos también de gracia, de esa compasión que tiene el Padre para cada uno de nosotros. Es por eso que en esta noche vamos a ver este tema, porque el deseo de Dios es que nosotros podamos tener esa misma compasión, esa compasión que a veces se nos hace difícil tenerla, porque a veces hemos estado heridos, llenos de nosotros mismos, con situaciones, pero es el deseo de Dios que usted y yo podamos manejar la misma compasión que tuvo Jesucristo. Y es por eso que en esta hora les cuento una anécdota, una historia que pasó en los Estados Unidos. Se dice que por allí, por el año 1861 más o menos, estalló una guerra entre los estados del norte y los estados del sur, porque el presidente Abraham Lincoln había indicado que se pueda abolir la ley de esclavitud. Algunos estados obviamente no estaban de acuerdo porque eso significaba dejar libre a todos aquellos esclavos que les servían a ellos y eso iba a afectar su economía. Entonces estalló esta guerra. De repente se dice que hubo un general, ¿verdad?, que estuvo a cargo. Y este general era Robert Elicombe. Era capitán del ejército de la Unión, en este caso del norte. Y dice que este hombre, ¿verdad?, escuchó los lamentos de un hombre que ya hacía en la tierra, en la separada o en la tierra de nadie. Y este capitán dice que se fue arrastrando en medio de las balas, se fue arrastrando porque esa noche no pudo dormir escuchando los quejidos de esta persona. Cuando llega, dice, pues en medio de la noche fue poco a poco arrastrando el cuerpo de esta persona que estaba malherida. Y cuando llega, pues obviamente a su campamento, prende la linterna y se da cuenta que aquel hombre que estaba malherido y que acababa de morir, precisamente era su hijo. Su hijo había ido a estudiar, pues en este caso al sur, y él había compuesto muchas notas musicales, pero cuando estalló la guerra, el hijo se enlistó en el ejército del sur. Y es por eso que ese día él vio a su hijo morir. Lamentablemente estaba en el ejército enemigo. Pero este hombre fue movido a la compasión sin saber quién era. Se dice que pues obviamente él solicitó a sus superiores que le pudieran ayudar para poder acompañar en el entierro de su hijo, que era pues obviamente del ejército enemigo en este caso, y se le concedió simplemente un soldado que pudiera entonar las notas porque el chico había sido pues músico. Y de allí pues estas notas que normalmente las entona las trompetas del ejército o de todos los ejércitos del mundo, de allí nació. Como vemos, él tuvo misericordia sin saber quién era. Muchas personas están muriendo día a día y nosotros a veces podemos ser indiferentes. Yo estoy segura que no solamente el general o el capitán en este caso escuchó, también lo escuchó o lo escucharon muchas de las personas que estaban o mucho del ejército que estaba con ellos, pero sin embargo, ¿verdad? Lamentablemente, muchos no hicieron. Y nosotros podemos también caer en esa irreverencia o en esa falta de compasión que no es la voluntad de Dios. Y vamos a ver cómo Cristo tenía compasión de cada una de las personas con las cuales se movía.
en el libro de Mateo, y vamos a empezar por favor con la próxima diapositiva. En el libro de Mateo, capítulo 9, del 35 al 38, dice lo siguiente: Jesús recorría los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas y anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas. Mire cómo estaban. Esa es la condición de muchas de las personas, y de hecho muchos de nosotros vinimos así. Estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero pocos son los obreros, les dijo a sus discípulos. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Mire la petición que hace el Señor a sus discípulos. Y creo que es la misma petición que el Señor sigue haciendo a cada uno de nosotros. Que podamos orar para que el Señor mismo envíe obrero o nos levante a nosotros para poder trabajar, porque hay tanto trabajo que hacer, hermano. Así que nos detenemos en el versículo 36. Dice que al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas, desamparadas como ovejas sin pastor. Y pues la semana pasada nuestra pastora estuvo viendo, de hecho el día domingo nuestro pastor también estuvo reforzando con respecto al concepto de compasión. Y quería pues una vez más poder referir aquello porque es necesario que esto se quede bien grabado dentro de nosotros. Así que vamos a ver la próxima, por favor. ¿Qué es la compasión? La compasión, ¿verdad? Viene del griego eleos y del griego, eh, del hebreo gesed y del griego eleos, que significa amor fiel de Dios. Pero también hay en el griego que significa esplana, que es compadecerse, o esplanizomai, que es conmoverse en las entrañas. Y lo podemos ver en el libro de Lucas, ¿verdad? Capítulo 7, versículo 13, donde indica que el Señor vio a esta viuda de Naín y dice que cuando el Señor la vio, se compadeció, se conmovieron sus entrañas, se conmovió de ella y le dijo, no llores. Mateo 20 al 34 dice que él vio a los ciegos de Jericó y dice, entonces Jesús se compadeció, le tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Entonces, compasión es un sentimiento que se manifiesta desde el contacto y la comprensión del sufrimiento de otro ser y es mucho más intensa que la empatía. Ya lo vimos, la empatía simplemente me llega a identificarme con el dolor de la otra persona, pero no me lleva a hacer mucho, no me lleva a hacer una acción, mientras que la compasión me va a llevar a hacer una acción. Vamos a la próxima, por favor. Pero ¿de dónde nace esta compasión? En el Antiguo Testamento, ¿verdad? Dios el Padre manifestó su deseo de salvar al ser humano. Desde el mismo Génesis, en el capítulo 3:15, ¿verdad? Que decimos que es un versículo que habla acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de la salvación que vendría a través de él. Desde allí nos habla, pero en el libro de Ezequiel, capítulo 18, el Señor es muy explícito en decirle al pueblo, 18 del 21 al 23 dice así, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo vivirá. Y allí él hace esta pregunta. ¿Quiero yo la muerte del impío?
dice el Señor, ¿no vivirá si se apartare de sus caminos? El Señor hace una pregunta. ¿Quiero yo la muerte de aquellas personas que están haciendo atrocidades? ¿Quiero yo la muerte de aquellas personas, verdad, que están haciendo cosas terribles, a las cuales nosotros en nuestra humanidad, muchos los condenaríamos a muerte y quisiéramos que estuvieran exiliados? Y Dios dice, yo quiero la muerte de ellos. No, el deseo de Dios nunca ha sido que el ser humano perezca. Y ese mismo deseo, y por aquel deseo, bajó Cristo. Cristo entendió, sabía a qué había venido y sabía que el deseo del Padre no era que el impío muera, no era que las personas sean destruidas por su pecado. Y es esa misma compasión la cual el Señor quiere desarrollar en nosotros. Vamos a la próxima, por favor. Cristo vino a salvar lo perdido. Jesús entendió que su misión, la tarea que el Padre había encomendado, era proclamar, hablar, decir la buena noticia de la llegada al mundo del reino de Dios, ya que habían anunciado los profetas y vino a salvar lo que se había perdido. Y en Lucas 19:10, él lo manifiesta y dice lo siguiente: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Comencé a revisar, ¿verdad?, en el griego, qué significaba que él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y me encontré que este viene del griego apoyumi, que significa perder para destruir, destruir por completo, dedicarse o entregarse a la miseria eterna, incurrir en la pérdida de la vida verdadera o eterna para ser entregado a la miseria eterna. Voy a repetirlo esto porque quiero que usted pueda comprender. Cuando el Señor dice que Él vino a buscar lo que se había perdido, ¿qué es lo que había perdido el hombre? El hombre había perdido, según lo que dice el original, había perdido su vida eterna. De hecho, la palabra, ¿verdad?, en el libro de Romanos, dice que la paga del pecado es muerte. Y la muerte es separación de Dios. El hombre no tiene vida eterna en él. ¿Por qué? Porque el ser humano se desconectó. Desde el momento que él pecó, el ser humano perdió la vida eterna. Entonces Cristo vino para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Por eso usted ve que aquí el Señor dice que Él vino a buscar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido en el ser humano? En el ser humano se había perdido la vida eterna. ¿Por qué? Porque toda persona que está sin Cristo es una persona que está lista para ser destruida por completo. Es una persona que se dedica o que se entrega a una miseria eterna. Es una persona que vive incurriendo en pecado tras pecado tras pecado y se entrega, miren lo que dice, se entrega a una miseria eterna. Es por eso, porque el Señor ya sabe, Él conoce, Él es omnisciente, Él sabe, Él mismo lo creó el infierno y no lo creó precisamente para los seres humanos, lo creó para Satanás y los ángeles caídos por la rebeldía del corazón de aquellos seres. Pero sin embargo, es el hombre el que decide dónde ir. Y como perdió la vida eterna, entonces el hombre sigue dedicándose a perderse y a destruirse por completo. Está totalmente cegado, está totalmente lleno de pecado y se deleita en aquel pecado. Muchos viven esclavizados en aquel pecado, pero como él
Dios misericordioso envió a Cristo. Él se compadeció. Él vino a rescatar, a darle vida a todo ser humano que le acepta, para que esta persona ya no viva en una miseria eterna. ¿Cómo puedo vivir en una miseria eterna? Puedo vivir en una miseria eterna porque mi relación, primero mi relación con Dios, la tengo en cero, no tengo nada. Vivo en una miseria eterna cuando definitivamente me entrego al pecado, vivo mintiendo, vivo haciendo y no puedo salir de aquello. Todo aquel, dice la palabra, que hace pecado es esclavo del pecado. Y Satanás va a buscar la forma para que todo ser humano sea totalmente destruido. Usted y yo nos podemos dar cuenta que una persona está totalmente ciega y entregada totalmente a la miseria eterna cuando esta persona, a pesar de que todo le va mal, a pesar de que nada le va bien en el mundo, sigue buscando destruirse. Hay personas que se les ha hablado, creo que nosotros o algunos de ustedes pueden tener familiares que se les ha hablado de Cristo y usted ve que si siguen destruyendo o siguen esclavizándose en algo porque están totalmente cegados, se han dedicado y desde ya el enemigo ha trabajado de tal manera que como esta persona no tiene una vida eterna dentro de él, entonces esta persona está incurriendo, ¿verdad?, en una vida de miseria eterna. Se dedica o se entrega totalmente a aquello. Es por eso que Cristo vino a buscar lo que se había perdido, aquellos descarriados, aquella gente que está en esa condición. Contaba el pastor Castellanos que hace muchos años él contaba a los hermanos um, de Julius. Dice que él estaba orando por su hermano y de repente pues su hermano parece que no cambiaba, no cambiaba. Y un día el Señor le lleva a orar de manera efectiva y hacer guerra espiritual por su hermano. De repente dice que este hombre estaba lavando su carro, el hermano del pastor estaba lavando su carro y le dice, Dios, si tú verdaderamente existes como dice mi hermano, entonces cámbiame, pero cámbiame tú, porque a mí me gusta esa vida, la vida que llevo. Dice que en ese momento un rayo de luz golpeó sus ojos y de repente estaba en el suelo. Cuando de repente él estaba en el suelo, puede pararse y ver su cuerpo que estaba tirado en el suelo y totalmente como destruido o destrozado. Y el Señor le habla y le dice, ¿esa es la clase de vida que tú quieres? ¿Eso es lo que tú amas? Y él dijo, no, Señor. Y desde ese momento este hombre entregó su vida a Cristo y pues ha seguido sirviéndole hasta la actualidad. Muchos de las personas que están, hermano, que les hemos hablado, familiares, están en esta condición. Se dedican o se entregan a una miseria eterna porque no tienen vida eterna y el enemigo está tratando de destruirlos por completo. Es ahí la importancia de nuestra intercesión. Cristo sabía dónde iba el hombre y por ende vino a salvarlo. Sabía la condición del hombre, sabía que no se podía cambiar ni salvar en sus propias fuerzas, por ende vino a salvarlo de esta condición eterna. Vamos a la próxima, por favor. ¿Qué veía y sentía Jesús? En el libro de Juan, capítulo 10, 11, dice, yo soy el buen pastor, su vida da por las ovejas. El buen pastor, su vida da por las ovejas. Jesús veía que ellas estaban desamparadas, dispersas, vejadas, intimidadas, oprimidas. Frente a tales problemas estaban indefensas, incapaces de rescatarse a sí mismo o escapar de sus atormentadores. Así está mucha gente incapaz de
poder rescatarse a sí mismo. Mucha gente está en esa condición, en una condición, hermano, donde ellos no pueden salir de ese lugar, y es allí donde vino Cristo a rescatarlos. Jesús veía a la gente en una situación trágica y sentía un profundo deseo de atenderlas porque era el buen pastor. Ese profundo deseo o ese moverse en las entrañas o conmoverse en las entrañas es lo mismo que nosotros necesitamos sentir. Si somos sinceros, a muchos de nosotros nos cuesta. O de repente sí somos como compasivos con unos y de repente con otros no. Pero el deseo de Dios es que podamos tener la misma compasión que Él tuvo y poder ver con nuestros ojos espirituales y no solamente con los físicos, porque si aprendemos a ver con los físicos, entonces nos vamos a decepcionar de aquellas personas por las cuales estamos orando. Hoy he venido con una palabra de parte del cielo, creo y confío que es así, para animarte a seguir orando por aquellas personas que dejamos de orar, de tener la misma compasión de Cristo, porque a veces es fácil juzgar, a veces cuando las personas no cambian, es fácil poder juzgarlas, poder enojarnos, pero sabe que el Señor nos está llamando a tener esa misma compasión. Olvidaba este detalle, el pastor Castellanos decía que había visto la condición de su hermano y lo había visto en el infierno, el Señor lo había mostrado a su hermano en el infierno. Dígame quién no va a clamar por alguien que usted lo ve en esa condición. Creo que todos, si se nos abrieran los ojos espirituales, Cristo tenía abiertos los ojos espirituales, por tanto podía ver la condición de cada ser humano. Es necesario que podamos tener lo mismo nosotros, esa compasión que movió a Cristo, y necesitamos pedírsela. Vamos a la próxima, por favor. ¿Cómo andan las ovejas sin pastor? Andan confundidas de un lado para otro sin saber dónde están ni a dónde deben ir. Toda persona que anda sin un pastor, sin Cristo como pastor, anda confundida. Corre de un lado, corre a otro lado, desesperado. Como no tiene, ¿verdad?, una dirección, no tiene la guianza del Espíritu, no tiene una vida eterna, más bien el enemigo ahí asateándolo para destruirlo. Entonces corren sin rumbo. Estas personas se pierden con tanta facilidad y no saben encontrar el camino de regreso. Se dice que las ovejas son cegatonas. Una oveja, ¿verdad?, que no tiene pastor, se pierde. Es fácil, hermano, es fácil que se pierdan las vidas y que muy difíciles se les haga regresar a muchas que se han perdido, que se han descarriado, que se han alejado. Comienzan a tener hambre, no tienen alimento adecuado, no saben hallar suficiente alimento para vivir y entonces comen basura o se alimentan de las miserias. Así mucho ser humano está. Mujeres que están alimentándose de las miserias de cariño que le da un hombre, o al revés, hombres alimentándose de las miserias que da este mundo o que da una mujer. Andan sin rumbo. Si tú y yo nos encontramos sin rumbo es porque precisamente de repente ya Él no nos está pastoreando. A muchos, lo dice la palabra, incluso los está pastoreando la muerte. Y la pregunta es, ¿quién te está pastoreando, iglesia? Esas personas que no tienen a Cristo viven así. No logran hallar protección o seguridad. Están expuestos a todos los peligros del desierto. Una oveja sin pastor es fácil presa de un lobo. Una oveja sin pastor es fácil presa de un oso, de cualquier animal que se las quiera comer. De igual manera, esas personas que viven sin la protección divina están tan expuestas, ¿verdad?, a total peligro, están descubiertas, no tienen el poder de la sangre, no tienen el poder del espíritu, no tienen nada. Entonces están expuestas a que Satanás las destruya. ¿Cuántas personas nosotros hemos visto que decimos, bueno, y esta persona era buena y de repente, ¿cómo murió? ¿Por qué murió de esta manera? Porque muchos se encuentran sin esa cobertura y sin esa protección
que usted y yo tenemos, porque tenemos vida eterna. Vamos a la próxima, por favor. Jesús amaba y sentía profunda compasión por los niños, a las mujeres, a los enfermos y a quienes eran considerados pecadores por las autoridades religiosas de ese tiempo. Si vemos el caso, ¿verdad?, de Mateo, en capítulo 9, Mateo fue un discípulo y apóstol de Cristo, ¿verdad? Y el que escribió el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo. Mateo 9:9 dice que el Señor le dijo, sígueme. Y él automáticamente le siguió. Pero ¿quién era Mateo? Y aún hasta Zaqueo, ¿verdad? Que dice que se subió pues en ese árbol de sicomoro y lo registra en Lucas capítulo 19:5 y el Señor le dijo, es necesario que hoy muera en tu casa. Estas dos personas eran publicanos y creo que hemos visto quiénes eran los publicanos. Los publicanos eran los llamados piojos. ¿Y por qué se les decía piojos? Porque estas personas, ¿verdad? Eran personas que recaudaban los impuestos de Roma y aparte que recaudaban los impuestos de Roma, ¿verdad? Ellos también se cogían por parte de ellos y comenzaban a estafar. De repente alguien debía, por ejemplo, un impuesto de 2,000. Ellos decían, bueno, me debes 4,000. Y entonces el pueblo les decía que ellos chupaban la sangre de su propio pueblo porque eran judíos quienes recaudaban, ¿verdad? Pues para Roma los impuestos, pero aparte de aquello se llevaban pues su buena parte también. Y por ende el pueblo les decía, eran unas personas que no tenían testimonio de nada. Sin embargo, Cristo vino a morir y vino a llamarlos a ellos. ¿Cómo era que un maestro, un rabino de la talla de Jesucristo podía fijarse en aquellas personas que eran pues poco conocidas o despreciadas en la sociedad? Pues, sin embargo, el Señor se fijó en ellos. O tenemos también el ejemplo de la mujer pecadora que lavó los pies de Jesús cuando fue a la casa de Simón y Simón le dijo, Simón el fariseo, pues le dijo si él conociera, si este fuera profeta, conociera quién es el que le está lavando los pies. Y el Señor le da el ejemplo de aquella persona que se le ha perdonado mucho, ama mucho, pero como a Simón consideraba que se le había perdonado poco, pues él amaba poco. O encontramos también el ejemplo como Dios, como Jesucristo mismo, ¿verdad? Estuvo con la mujer adúltera y le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. A ninguno de ellos el Señor los condenó. Si usted se da cuenta, a la mayoría o a todos ellos los rescató. De hecho, hay parábolas donde el Señor muestra que tiene una gran compasión por aquellas personas que eran despreciadas, porque en ese tiempo eran personas que no tenían un testimonio. Sin embargo, a esas personas iba Cristo. Vamos a ver otros ejemplos, por favor. Jesús también habla en parábolas y vemos la parábola muy conocida del hijo pródigo en Lucas 15:20. Dice que el padre, ¿verdad? Y levantándose vino a su padre y cuando estaba de lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia. Ya vimos misericordia, compasión también. O compasión lo dicen otras versiones. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. En Lucas 15, del 4 al 5, nos habla también de la oveja perdida. ¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone en sus hombros gozoso. O también nos habla de la moneda perdida, ¿verdad? O que mujer que tiene 10 dracmas, se le pierde una dracma, no enciende la lámpara, barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Si vemos estas parábolas, ¿verdad? Está hablando de aquello que se había perdido. Cristo vino a buscar al ser humano porque conocía la condición de miseria. Por eso él podía compadecerse de aquellos desamparados, de aquellos a la cual la sociedad los había menospreciado. También podemos ver en el libro de Corintios que el Señor, a través de la vida de Pablo, nos dice que Él escogió a lo vil y menospreciado.
nosotros. Muchos de nosotros vivimos rechazados, con sentimientos de inferioridad, con sentimientos, ¿verdad?, de culpa y todo aquello, y andábamos descarriados. Es interesante ver que el Señor no culpa como nosotros. No se resiente ni se enoja cuando alguien falla como nosotros lo hacemos, sino que Él nos lleva más allá y Él ve más allá. No solamente por las apariencias, sino que el Señor mira el corazón del ser humano y más allá, la necesidad de ese ser humano, la condición crítica que está el hombre sin Cristo. Vamos a la próxima, por favor. Pero ¿de dónde surge esa compasión? Surge del amor de Dios y es equivalente a misericordia, en la cual Dios ve al hombre en su condición lamentable. Ya lo habíamos visto, ¿verdad? Cómo el hombre vive en una miseria eterna sin Cristo. Como producto de su mismo pecado, cada vez que el hombre peca, sigue destruyéndose a sí mismo, como cuando un trapo queda viejo y destrozado, así el ser humano se destroza a sí mismo y por lo tanto necesitado de ayuda, se lo merezca o no se lo merezca. Esto es tremendo, hermano, porque a veces nosotros tendemos a decir no se lo merece o ya no voy a orar por aquella persona. Creo que muchos de los que estamos allí en el chat en algún momento hemos dicho, ya no voy a orar por aquella persona, no se lo merece, o me traicionó, o defraudó, o sigue en su pecado, o ama su pecado. Creo que en algún momento algunos de nosotros, bueno, digo no todos, pero en algunos de nosotros hemos dejado de orar por alguien. Hoy le insto a poder volver a tomar un compromiso de poder volver a orar por aquella persona, ¿verdad?, que hemos visto que de repente vive en una condición como la que hemos visto durante este tiempo de enseñanza, porque el deseo de Dios es que usted y yo tengamos compasión. ¿De dónde surge? Surge del corazón de Dios. Dios lo produce en nosotros y nos hace ver la condición del ser humano e ir más allá de nuestros sentidos físicos y mirar la condición de este ser humano que está a punto de perderse eternamente en el infierno. Siga, por favor. ¿Cómo puedo tener la misma compasión de Jesús? Ya lo dijimos, ¿de dónde nace? Nace del Padre. El Padre tiene compasión. Usted y yo tenemos el ADN del Padre. Entonces, ¿cómo puedo tener esa misma compasión de Jesús? Lo primero es pasando tiempo de intimidad con el Padre. Necesitamos aprender a tener tiempos de intimidad con Él. Cristo, para tener compasión, Él mismo era la compasión porque es la palabra. Pero ¿sabe qué? Más allá de todo aquello, Él necesitaba fortalecerse y llenarse del Padre, de la presencia del Espíritu Santo que producía ese conmover, porque es el Espíritu que produce ese conmovernos en las entrañas, ese dolor. Entonces necesitamos pasar tiempo con Él y decirle, Señor, por favor, ayúdame, produce esa compasión en mi vida. Yo creo que muchos de nosotros necesitamos arrepentirnos y decir, Señor, perdóname, no he tenido compasión, he juzgado, me falta todavía. ¿Y sabe cómo nos damos cuenta que nos falta compasión? Porque si tuviéramos compasión, ya hubiéramos llenado o ya no estuviéramos en los locales donde estamos, perdón, sino que nos expandiéramos y estuviéramos en otros locales muchísimo más grandes. Hoy tuviéramos que hacer muchos cultos porque cada uno se comprometió a poder tener o manejar compasión. Y esa compasión solo la podemos tener en la presencia del Padre. El Padre la produce a través de su Espíritu. Segundo, ¿cómo puedo tener la misma compasión de Jesús? Necesito aprender a dejar mi egoísmo y comodidad. Muchos delegan simplemente al líder que él haga la labor o al ayudante del líder para que él haga la labor, ¿verdad?, de evangelización. Y cuando se trata de evangelizar, así como se trata de la oración,
Muy pocos son los que se anotan porque muchos tienen ya compromisos dados. Pero déjeme decirle una cosa. Necesitamos aprender a despojarnos de nuestro egoísmo que nos hace pensar que solamente nosotros necesitamos que se nos atiendan, a mí que se me atienda, a mí que por favor me oren y me oren bien, a mí que me ayuden. ¿Y cuando usted ayuda a otro? Creo que el día martes estábamos hablando en la oración y Pablo decía que con la misma consolación con que Dios nos consuela, somos consolados. Entonces, si pasamos situaciones difíciles, si perdiste a una madre, a un padre, si perdiste a un familiar, si de repente no vivimos con nuestros padres o estamos pasando crisis, no es para que nos sentemos a llorar y a que venga el líder a ministrarme porque me sentí desanimado. Es porque el Señor quiere aprender o enseñarnos y consolarnos Él mismo para que con esa consolación con que Él nos ha dado, lo dice en 2 Corintios 1, nosotros podamos consolar a otros. Hay alguien que también perdió una madre al igual que usted y yo. Hay alguien que de repente perdió a un padre. Hay alguien que de repente perdió a un familiar, a un tío, a un sobrino. Hay alguien que perdió al familiar, a un abuelo, a su abuela. Hay alguien al quien usted puede ir y decirle, yo me identifico contigo porque perdí a esta persona, o me identifico contigo porque tengo problemas o tuve problemas en mi matrimonio, pero los pude superar. Hay alguien al que usted puede hablarle. Entonces necesitamos salir de esa comodidad, de estar encerrados en nuestros propios problemas, esperando que el Señor haga algo en mi problema, porque si no, no me muevo. Lo decía bien el día domingo el pastor en la iglesia central. Necesitamos orar por aquellas personas que están pasando lo mismo que nosotros estamos pasando. Si usted está pasando necesidad o alguna cosa, ore por aquellas personas que están pasando la misma situación que usted está pasando y verá cómo podemos apalear este dolor. No se trata de que solo los pastores salgan de su comodidad, que ellos sí se esfuercen, ellos sí con dolor, sin dolor caminen, que ellos sí enfermos, no enfermos caminen, si el líder sí. ¿Y nosotros cuándo lo hacemos? Para poder tener la compasión de Jesucristo necesitamos dejar nuestro egoísmo, salir de nuestra comodidad y decir, voy a hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque hay vidas que te están esperando a ti. Hay vidas, territorios, lugares donde Dios ya designó que tú le vayas a dar la palabra, no otra persona. Dios designó un lugar donde tú le vayas a dar la palabra. Y mientras estemos allí metidos en nuestros propios problemas, imposible va a ser que Dios pueda usar nuestras vidas si nosotros no decidimos despojarnos de nuestro egoísmo. Pastora, es que hay que hacer, perder permisos especiales para ir a evangelizar. ¿Quién le ha dicho a usted eso? El que quiere evangelizar se sube en un carro y evangeliza. El que quiere evangelizar ahí, pues en su trabajo y donde quiera que va, lo hace. Entonces necesitamos aprender a dejar de ser egoístas, a salir de nuestra comodidad y poder llevar el evangelio a otros. Hace muchísimos años atrás, me acuerdo tanto que recibí una noticia un día domingo sumamente desagradable y había quedado con una amiga que iba a ir al hospital donde estaba su mamá estaba en UCI y ese día me sentía totalmente mal, porque la noticia que había recibido moralmente me había lastimado. Me acuerdo que iba en el carro y en mi mente yo quería decirle, llamarle y decirle, no quiero ir porque me siento totalmente mal, moralmente me siento mal, emocionalmente me siento mal, no puedo. Pero sin embargo el Espíritu Santo me llevó y fui al hospital y en UCI, donde estaba la mamá de mi amiga, le hablé de Cristo y le dije, usted va a salir mañana y de este lugar va a salir, perdón, y de este lugar usted va a salir y la van a poner en sala. Y ella me dijo, me siento asustada,
porque veo que todas las noches alguien se muere al lado de mi cama. Esa persona vivió 2 años más. Y al otro día, como lo había dicho, esa persona salió de UCI y estuvo en sala. ¿Fui yo? No, hermano. Fue el Espíritu Santo de Dios, porque en medio de mi debilidad, en medio de mi flaqueza, en medio de todo aquello, el Espíritu Santo pudo usarme para que toda gloria y toda honra sea para Él, porque Él es el que usa al que quiere. Entonces, en esos momentos de debilidades, de quebranto, es donde Dios más quiere usarte para abrazar y bendecir a otro, porque tú no sabes la condición de otro. Y Cristo abrazó, Cristo estuvo pendiente de las necesidades de otro. ¿Qué más? Necesito ir donde está la necesidad. Vaya donde está la necesidad. Necesitamos salir e ir donde está la necesidad. Hermano, vamos a evangelizar. Ay, no, hermano, que estoy muy cansado. Hermano, mucho sol, mucho viento. De repente, mucho esto, muchas actividades. ¿Cuándo vamos a ir donde está la necesidad? Hay gente que si no le hablamos ese día posiblemente estén muriendo. Cristo iba y llegaba en el momento justo. Y pues, ¿cómo puedo tener la misma compasión de Jesús? Aprendiendo a escuchar a los demás. No es fácil aprender a escuchar a otros, porque normalmente lo que siempre queremos es hablar, hablar y hablar y hablar. Pero cuando aprendemos a escuchar, ¿verdad? Vamos a tener compasión o a compadecernos de aquellas personas que están viviendo situaciones peores posiblemente que la de nosotros. Así que necesitamos dejar nuestro egoísmo y aprender a tener la misma compasión que tuvo Jesús. Y solo en el lugar secreto, dejando nuestro egoísmo y comodidad, ir a donde está la necesidad y aprender a escuchar a otros, es que podemos desarrollarla. Vamos a la próxima, por favor. Como conclusión, le hago esta pregunta. ¿Tenemos compasión, la misma compasión que tuvo Jesús por el perdido, o nos falta? ¿Somos movidos a compasión cuando vemos las multitudes de personas que están sin Cristo? ¿O somos de aquellas personas, ay, bueno, ya los mataron, ay, bueno, que son malos? ¿O no pensamos que detrás de esas personas hay una familia, hay personas que fueron trastocadas, niños que fueron trastocados? Nos alegramos cuando pasa alguna desgracia, o nos conmovemos y nos ponemos a orar y decimos, Señor, por favor, llévame donde está la necesidad. ¿Qué hacemos cuando una persona se encuentra perdida en el pecado? ¿Le juzgamos, que es lo que normalmente a veces hacemos, o mostramos compasión por él? Este es un termómetro, hermano. Así que necesitamos pedirle al Señor que produzca su compasión en nuestro corazón y tomar la decisión de salir a buscar a los que se encuentran perdidos. Una vez más, te animo y te reto a que hoy tomemos la decisión de poder volver a orar por aquella persona que dejamos de orar, de volver a clamar y decirle, Señor, ayúdame a que se me conmuevan mis entrañas por aquella persona que está en una condición deplorable y que, como lo vimos en antes, se encuentra en una miseria eterna y que el diablo la sigue destruyendo porque no tiene vida eterna. Hoy te reto a poder buscar a aquellas personas que están necesitando de ti. Hoy tomemos el reto de poder decir, Señor, yo quiero la misma compasión que tuvo Cristo. Quiero esa misma compasión, quiero que lo produzcas en mi vida. Quiero que este 2023 pueda, Señor amado, hablarle a más personas de las que ayer le hablé. Así que cierre sus ojitos y vamos a orar. Padre, perdónanos. Perdónanos porque si somos sinceros, Señor, nos falta compasión. Tu pueblo se endurece, Señor amado. Nos endurecemos, Dios, y vivimos en nuestros propios deleites, placeres.
Vivimos quejándonos por nuestras propias, Señor, problemas, por nuestras propias, Señor, situaciones, cuando el deseo tuyo es que podamos ir donde está la necesidad, porque hay vidas que se están perdiendo, Señor. Si pudiéramos entender que cada segundo miles de personas están cayendo, Señor, al infierno, entonces si hubieras abierto, si abrieras nuestros ojos, podríamos entender la magnitud del dolor que siente tu corazón cuando aquellas personas parten sin ti. Te pedimos, Espíritu Santo, en esta hora, produce esa compasión en nuestra vida. Vamos, dígale, Señor, prodúcela en mi vida. Y tomo el reto de volver a orar por aquellas personas que se apartaron, por aquellas personas, Señor, que se alejaron, por aquellas personas que dejé de orar hace mucho tiempo, por aquellas personas que, Padre, me cansé de orar. Hoy tomo el reto de volver a orar, Señor amado, por la conversión de muchos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias porque creemos que tu Espíritu lo produce en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos. Espero que esta enseñanza les haya edificado, pero sobre todo nos haya despertado a poder hacer la misma labor que hizo nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones. Saludos a todos. Bendiciones.